soy Máximo, y este es Ushai, el camino del cambio y de la transformación. En nuestro caminar juntos, hemos atravesado percepciones, símbolos, tradiciones andinas y la voz viva de las montañas. Ahora entramos en un espacio distinto, más íntimo y más humano. Entramos en el lugar donde toda transformación comienza de verdad, el corazón. En este episodio comparto contigo un fragmento de mi libro, El llamado del corazón, un viaje entre la sombra y la luz del alma. Es un libro que habla de los momentos en los que debemos detenernos, mirar hacia adentro y atravesar aquello que muchas veces tememos mirar. Nuestras sombras, nuestras dudas, nuestras transiciones. Y al mismo tiempo, es un libro sobre la luz que surge cuando aceptamos el llamado interior. Este es el fragmento que he elegido para ti. El camino del corazón. Convertirse en Paco. El viento soplaba suavemente entre las cumbres, trayendo consigo el aroma del musgo húmedo y el murmullo distante de un arroyo que descendía hacia el valle. Jorge se detuvo, con el bastón en la mano derecha y la mirada fija en el horizonte. Detrás de él, Max se detuvo también, sintiendo que algo importante estaba a punto de ser compartido. La luz del atardecer, cálida y dorada, los envolvía en una atmósfera suspendida, fuera del tiempo. Max, comenzó Jorge, con una voz profunda, impregnada de la quietud y del aliento de la montaña. Hoy te hablaré del Paco, no como un rol ni un título, sino como un estado del ser. Convertirse en Paco significa entrar en conexión con el corazón de la vida, con el aliento del cosmos. No es un camino fácil, ni algo que se elija a la ligera. Es un llamado que sientes en lo más profundo, una invitación a transformarte por completo. Max lo observó en silencio, dejando que las palabras descendieran lentamente dentro de él. Jorge continuó con un tono solemne, pero lleno de calidez. Ser un Paco no significa simplemente aprender rituales o prácticas espirituales. Significa transformarse en un puente entre lo visible y lo invisible, entre la tierra y el cielo, entre lo humano y lo divino. Y para convertirte en ese puente, Max, debes aprender a soltar todo aquello que ya no te sirve. Jorge se volvió hacia él y lo miró con una intensidad que parecía atravesarle el alma. El camino del Paco comienza con una llamada, dijo, un susurro de la Pachamama o de los Apu, que te impulsa a mirar dentro de ti. Pero responder a esa llamada no es fácil. Significa enfrentarte a tus miedos, a tus sombras, a las partes de ti que has escondido o negado. No es un camino para los débiles de corazón. Un escalofrío recorrió la espalda de Max. Aquellas palabras resonaban con una verdad que no podía ignorar.
ya se había enfrentado a sus sombras. En más de una ocasión, pero intuía que lo que Jorge le estaba revelando era diferente, más profundo, más radical. Cuando respondes a la llamada, continuó Jorge, debes estar dispuesto a dejar ir todo lo que crees saber, porque convertirse en Paco no es añadir algo a ti mismo, es despojarte, es quitarte las máscaras, las ilusiones, hasta encontrar tu corazón desnudo. Y cuando encuentras tu corazón, encuentras tu conexión con todo lo que existe. Jorge señaló un sendero que ascendía hacia una cima lejana, envuelta por un velo de nubes. ¿Ves esa montaña? Parece inalcanzable, ¿verdad? Pero paso a paso puedes escalarla. El camino del Paco es así. No se trata de llegar a la meta, sino de vivir cada paso con presencia y conciencia. Cada paso es un rito, una enseñanza, una transformación. Mientras caminaban por el sendero, la voz de Jorge se mezclaba con los sonidos de la naturaleza. El Paco aprende a caminar con el corazón abierto. Aprende a sentir la vida que late en todo, en las piedras, en el viento, en el fuego. No hay separación entre él y el mundo. Todo es conexión, todo es energía viviente. Max escuchaba en silencio, pero dentro de sí crecía una nueva claridad. Cada palabra de Jorge parecía tocar una cuerda secreta, despertando algo que siempre había estado allí, esperando. La alquimia de la transformación. Llegaron a un altar de piedra, un lugar sencillo, pero cargado de energía. Jorge apoyó el bastón y se sentó junto a Max. Un Paco, dijo, no es un maestro en el sentido común del término. No guía con palabras, sino con su forma de ser. Su vida misma se convierte en una enseñanza. Cada gesto, cada respiración, cada pensamiento es un acto de creación, una ofrenda al cosmos. Señaló el altar. ¿Ves estas piedras? Han estado aquí durante siglos, silenciosas, inmóviles, y sin embargo, guardan la memoria de todos los que han pasado por este lugar. Un Paco es como estas piedras, silencioso, humilde, pero lleno de fuerza. No busca imponer su voluntad, sino escuchar, conectar, transformar. Max se arrodilló junto al altar, sintiendo el peso y la verdad de esas palabras. Jorge prosiguió. El camino del Paco es una alquimia, es un continuo morir y renacer cada vez que sueltas una parte de ti, cada vez que abrazas una nueva verdad, te acercas un poco más a tu esencia. Pero recuerda, Max, este camino no tiene fin. Cada día es un nuevo comienzo. Cuando se levantaron para reanudar la marcha, Jorge se detuvo una última vez para mirarlo. Recuerda, Max, dijo, el verdadero poder de un Paco.
no está en controlar o dominar, está en servir, en crear armonía, en vivir en conexión con todo lo que lo rodea. Ser un Paco significa ser un corazón palpitante dentro del gran cuerpo del cosmos. Max asintió, sabiendo que aquellas palabras contenían una verdad profunda. Ya no era el mismo hombre que había comenzado ese viaje. Cada paso, cada enseñanza lo estaba transformando y sin embargo sabía que el camino apenas comenzaba. Mirando hacia el horizonte, donde el sol se ocultaba tras las montañas, Max sintió una paz profunda, una conexión con algo inmensamente más grande que él. No importaba cuán difícil fuera el sendero, estaba listo porque había comprendido que el verdadero viaje no era hacia una meta, sino hacia el corazón. Y el corazón, como Jorge le había enseñado, estaba ya allí, latiendo en cada instante, vivido con presencia. Cada vez que vuelvo a estas palabras, recuerdo que el camino interior no es una línea recta, es un ir y venir, un soltar y renacer, un escuchar y aprender a confiar. En el fondo es siempre el corazón el que nos muestra la dirección. Si deseas leer el capítulo completo y continuar este viaje, puedes encontrar El llamado del corazón, un viaje entre la sombra y la luz del alma, en Amazon, en las principales librerías físicas o en librerías online. Es un libro nacido de los pasajes más intensos de mi vida y quizás en este momento pueda hablar también a algo dentro de ti. Hola, hasta el próximo episodio. Yo soy Máximo y este es Ushai, el camino del cambio y de la transformación.